Hola a todos, soy Sharon y bienvenidos a mi viaje. Soy de Ecuador, pero una visa rechazada en Turquía convirtió mi visita familiar en un viaje de meses. Así que decidí no rendirme y mi nuevo plan es recorrer el Cáucaso y los Balcanes, así como lo escuchas. Lo estoy haciendo con voluntariados para economizar al máximo y descubrir cada rincón. Una locura que recién empieza. Si quieres ver hasta dónde me lleva este viaje, no te pierdas esta sección. Y hoy nuestro destino es Armenia. Vamos a explorarlo. Mis días de voluntariado en Armenia han llegado a su fin y nos despedimos de esta hermosa aventura. Bienvenidos a este último video en mi voluntariado en Armenia. Posteriormente estaré haciendo un pequeño video resumen de la historia de Armenia, porque obviamente tiene su lado de riqueza cultural, de historia, y es importante pues visitar unos días Armenia para conocer este bello país también. En este video vamos a estar intentando hacer un pequeño cuadrito. Encontré este papel que es especial para acuarela. Tengo mucho tiempo que no pinto ni dibujo nada, pero hay un espacio aquí en donde pues tienes muchos materiales y cositas para pintar y dibujar. Y pues se me encendió la chispita y las ganas de pintar algo. Por aquí tenemos acuarela, lápices, colores, muchas cositas. Si no me equivoco, el papel que se necesita para acuarela es Canson. No sé de qué gramaje sea este papel, pero creo que funciona muy bien para acuarela. Mi idea sería intentar hacer... Estas son como ideas generales de lo que me gustaría pintar, algo de la naturaleza. Si mal no recuerdo, se empieza remojando el papel con mucha agua. Yo creo que se debería colocar cinta alrededor para poder tener un marco y que se vea más lindo al final el dibujo. Pero esta cinta no pega. Miren esto. Haré directamente, ni modo. Bueno, aquí estaba echando chisme un ratito mientras pintaba con una de las chicas del voluntariado. Ella es de Irán, y se me acercó a preguntar en qué me estaba inspirando. Y yo le dije que solo estaba copiando un dibujito de Pinterest. Pero sí, es la verdad, no soy ningún artista profesional, así que es lo que hay. Bueno, este ha sido el resultado final de mis obras de arte. Aquí tenemos el primero. Se ve lindo. Y el segundo, que este es un paisaje que siempre dibujo, no sé por qué lo tengo siempre en mi memoria. Con mi hermana, cuando éramos chiquitas, íbamos a cursos de dibujo y pintura y aprendí a hacer este arbolito con un fondo de atardecer y ya no lo solté más, siempre lo dibujo. Los voy a dejar aquí chispeados. Están lindos. La próxima voy a intentar hacer algo con pintura acrílica. Creo que aquí hay pintura acrílica que el acabado es más realista. Ahora estamos desayunando una deliciosa granola, frutos secos, guineo y peras que se cosechan aquí, con una tostada con huevito y champiñones. Y nos alistamos para nuestro quinto y último día de trabajo. Aquí se trabajan 4 horas al día, 5 días de trabajo y 2 días libres. Aquí estamos con Juliana terminando de nivelar el piso. Ella y su novio están trabajando en equipo. Se coloca la cinta métrica o el metro y se toma un nivel a láser que está en la esquina de la habitación. Ella es de Brasil y él es de Estados Unidos. Son súper amables y siempre me ayudaron durante toda mi estancia en este voluntariado. Aparte que cocinan delicioso, pues aquí estamos terminando con este piso, nivelando este piso. Más o menos un cuarto. Menos de un tercio para terminar. Aquí hemos dejado batida la mezcla. Estoy cansada porque acabo de batir un poquito de esto. Y pues hoy es mi último día aquí trabajando. Ha sido muy gratificante ver el progreso. Llegaron unos chicos que saben de carpintería, entonces estaban revisando por ahí algunas cosas del jardín para mejorar.
y yo creo que hoy podemos casi terminar esto. Eso espero. Miren, se nos está acercando un perro gigante y yo creo que está enamorado de ella. Pero es un oso, literalmente es un oso polar. Mírenlos, miren. ¡Qué lindos! Mírenla, está celosa, me mira a dar la patita. Ay, por Dios, pero ¿qué eres tú? Una belleza, eres tú. Una belleza. Finalmente llegó la hora de despedirnos. Los chicos estaban preparando la cámara para hacer una foto grupal de recuerdo que espero me la pasen en los próximos días. Se les estaré compartiendo por Instagram. Y pues nada, fue un momento muy bonito. Fue una despedida muy bonita, muy grata. Todos nos despedimos con alegría y sin duda estoy segura de que lo recordaré por el resto de mis días. En el fondo, el que está con las manos en los bolsillos es pues el responsable de este maravilloso voluntariado, Gregory, un maravilloso espacio que creó para que voluntarios de todo el mundo podamos vivir esta maravillosa experiencia en Calaban. Bueno, nos encontramos en Dilijan, que es pues un pueblo donde conectamos con el lugar de mi voluntariado. Aquí tengo mis maletas. Me pedí una deliciosa pasta carbonara con harto quesito, calientita y champiñones. Como una versión diferente de carbonara, pero riquísima. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mi experiencia? ¿Saben qué se me hace muy parecido? Se me hace muy parecido cuando era chiquita y en Caluma. Voy a citar mucho mis experiencias en Caluma porque fue el pueblo donde me crié y obviamente la mayoría de mis vivencias y experiencias que me marcaron y formaron mi personalidad, pues las viví en Caluma. Cuando yo era chiquita yo iba mucho a un lugar que era como una casa comunal, no sé cómo llamarlo, pero ahí había un grupo de personas que ayudaban a que los niños participen en ciertos eventos tipo scouts. Entonces realizábamos actividades, nos inculcaban valores desde muy pequeños para que tengamos claro siempre el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia toda la creación y hacer niños educados. Yo siento que fue una etapa muy corta, creo que fui 1 o 2 meses, pero compartí con niños sumamente educados, sumamente respetuosos. Se me hace muy similar la forma de actuar y participar en los voluntariados porque las personas siempre están dispuestas a ayudarte, las personas siempre están dispuestas a aprender. Esta actitud de tener siempre la disposición de ayudar es maravillosa. Tan agradecida por haber compartido esta semana con estas personas que de verdad al despedirme y darles un abrazo me sentí, valió la pena totalmente haber tomado esta decisión. Es mi primer voluntariado, ya lo he repetido un montón de veces, pero sin duda alguna he tomado la mejor decisión porque hasta ahora me he encontrado con personas tan lindas, de un corazón tan puro, tan maravilloso, que no tienen problema en agarrar a un gatito que tenga pulgas o agarrar y abrazar a un perrito. Y son cosas que yo de verdad valoro en las personas. Y creo que aquí he encontrado ese tipo de personas. Estoy muy feliz por eso, estoy agradecida. Si están viendo estos chicos de Calaban, los quiero mucho, los llevo en el fondo de mi corazón. Yo allá no hablé mucho porque obviamente el inglés no es mi lengua de confianza, no me siento muy cómoda hablando en inglés porque siempre confundo frases y palabras unas con otras, pero si ven aquí los subtítulos, quiero que sepan que han hecho de estos días una experiencia maravillosa para mí y los llevaré por siempre en mi corazón. Okay. No tengo idea de lo que estoy haciendo ni de qué se trata la vida, pero siento que tengo conciencia y siento que estoy existiendo, así que voy a hacer de esta experiencia algo que valga profundamente la pena. ¿Qué estás sintiendo, brother? Aprovecha que estás sintiendo, haz algo con esto, con la sensación del vivir. En fin, mucho bla bla bla. Continuemos con este viaje, aventura.
saben todo lo que tuve que pasar. Resulta que mi viaje a Yerevan era a las 5:30 de la tarde. Entonces me quedé al frente, almorcé súper bien, todo lindo, y de repente pues yo ya tenía localizada que la estación de bus era justo al frente donde yo estaba comiendo, entonces los tiempos eran perfectos. Cuando reviso mi aplicación donde compré el ticket, la ubicación de la estación de bus era como a 3 minutos de ahí, pero arrastrar tu maleta es pesadito, entonces voy hacia allá y eso era una calle imposible de estacionar, entonces dije esto debe ser un error. Ya eran las 5:25 y mi bus salía a 5:35. Entonces me regreso a la estación de bus general, que es donde todo el mundo toma el bus, y pregunto y todo el mundo me dice no, ya no hay buses para Yerevan. Pero dije no, pues es imposible si yo tengo mi ticket comprado. Entonces dije, bueno, aquí capaz no es, me regreso al punto donde la aplicación mostraba la ubicación donde debía esperar mi bus y le pregunto a unas chicas, le pregunto a un montón de gente y todo el mundo me decía, no, lo más lógico es que esperes en la estación donde los buses van a Yerevan. Fue un drama, mis manos, tengo callos en las manos de tanto estar arrastrando esa maleta. En un punto ya eran las 5:45, dije, no, ya se fue mi bus, ya valí tortilla. Entonces regresé y estaba como que haciendo un reclamo en la aplicación diciendo que estuve esperando en el lugar de la ubicación de la aplicación y nunca llegó el bus, y me salieron con que lo sentimos, no podemos hacer nada, bla bla bla. Y ya estaba así con la lágrima que me caía aquí de la impotencia, porque no es tanto el hecho de que pierda el dinero, es el hecho de que me hagan sentir que perdí mi tiempo, o sea, me sentí tan estúpida. Entonces, como último recurso, me acerco a unos señores que estaban haciendo como una parrillada, no sé qué estaban haciendo ahí justo al lado de la estación, y les digo, oigan, ¿saben qué? Ayúdenme, estoy súper desesperada porque mi bus salía a tal hora y miren que es ya en Yerevan, no sé qué. Y todo el mundo se confundía y llamaron a un señor casualmente que pasaba por ahí y resulta que era el chofer de mi bus. Y me dijo, tú eres Sharon. Y yo, señor, gracias a Dios apareció. Entonces aquí estoy bien a gusto, al fin viajando. Recomendaciones y retroalimentación de esta experiencia. Llegan al menos media hora antes a su lugar donde va a salir su bus y estén 100% seguros de que es ahí a donde va a llegar. De ser posible, intenten contactarse directamente con quien los va a llevar. De ser posible, pregunten a todas las personas posibles, aquí va a llegar este bus, este es el tipo de bus que llega aquí, porque en mi aplicación me parecía que era un bus grande, pero el que llegó pues es una furgoneta. Entonces todo un montón de malentendidos, pero al final lo logré. Dios es grande, Dios me ama, gente. Pero bueno, ya estamos viendo a Yerevan. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les mando un abrazo gigante, 1000 besos, bendiciones. No olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios, mucho amor, mucha buena vibra como siempre lo hacen. Y nos vemos en un próximo video.